Hola a todos, muy buenas noches mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Pues en el siguiente video, que tal vez sea un poquito largo, vamos a volver a hablar sobre la historia de los templarios y vamos a ver qué otras tramas ocultas o qué otros puntos de vista se nos dan. Yo, la sombra felina nocturna, los voy a acompañar en este recorrido, pues tanto histórico, esotérico, acerca de este grupo tan extraño llamado los Caballeros del Temple o simplemente los Templarios. Y decimos, non nobis domine, non nobis sed nomine tuo da gloria, que significa, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Dice esta frase que dio origen a la Orden de los Templarios, otro capítulo trascendente, tal vez el mayor del esoterismo medieval, cuyos lazos y símbolos llegan hasta nuestros días. Aniquilados por la propia Iglesia, que nacieron para defender, los ilustres caballeros de la mítica Orden del Temple deben su nombre al lugar en que el rey Balduino los ubicó cuando llegaron estos a Tierra Santa, el templo del rey Salomón. Representan una pieza clave de los siglos XII y XIII y todos los acontecimientos europeos que marcaron ese tiempo de arte, intrigas y batallas llevan su sello indeleble e imborrable histórico y espiritual. Sin embargo, pensar que en el año 1118 Hugo de Payns y sus 8 acompañantes, entre los que se encontraba Godofredo de Saint-Audemars, fueron a Jerusalén solamente para defender a los cristianos que peregrinaban hacia el Santo Sepulcro, es menospreciar a esos hombres preclaros y valientes. Algunos dicen que bajo el templo de Salomón hallaron el Santo Grial, el cáliz en el que Cristo bebió durante la última cena. Otros afirman que en realidad lo que los templarios buscaron y se llevaron de Tierra Santa fue el Arca de la Alianza. Lo cierto es que sí llevaron y trajeron fue un gran conocimiento, el saber más notable de su época, aprendido de San Bernardo de Claraval o San Bernardo de Clairvaux, y proveniente de troncos tan diversos como los antiguos druidas, cátaros, drusos, alquimistas, musulmanes, cabalistas y gnósticos. Muy bien, recordemos quién fue San Bernardo de Clairvaux o de Claraval. Fue este señor que vemos aquí, y a quien la Iglesia Católica considera un gran santo. Se le pueden pedir cualquier cosa, claro está. Sigamos adelante con lo que es nuestra narración, ya que en aquel entonces el poder en Jerusalén era el mismo rey Balduino I, quien recibió con honores a los que llamó los pobres soldados de Cristo. Los hombres del temple eran considerados soldados de Dios, se veían más que simples mortales, y tenían como norma conducirse con humildad y ser los más honorables, los más nobles y los más corteses. Eran en suma la flor innata de la cristiandad europea. No eran personas sanguinarias, crueles, ni nada de eso. Veámoslo todo bajo la óptica de esa época y saquemos conclusiones. Y sin embargo, entre sus máximas hay una que explica el por qué llegaron a ser una orden extraordinaria dentro del esoterismo medieval. Dice, un soldado del temple no puede estar esclavizado por creencias sectarias u opiniones estrechas. En este aspecto existen constancias de que el conocimiento hermético y alquímico que manejaron fue enorme. La cúpula del temple conocía profundamente desde los evangelios gnósticos a la cábala judía, pero también conocían el neoplatonismo, el budismo, el sufismo islámico, la magia de las runas nórdicas,
la naturaleza druida y hasta el tantra védico. Su bagaje dejó un legado que llega incluso hasta los masones. Extraordinarios arquitectos, sus construcciones estaban llenas y plenas de simbolismo, para que quienes ingresaran en ellas se sintieran inmediatamente afectados por esas figuras y lugares, elevando almas y espíritus para potenciar las capacidades psíquicas. La orden se estructuraba en dos grupos, que eran los hermanos y los seglares. Los hermanos eran generalmente caballeros y hacían voto de por vida. Ocupaban los cargos principales e imponían el rumbo a seguir, y lucían como norma un manto o capa blanca que les daba un aspecto especial, distintivo que les había impuesto el Papa Honorio II, y más tarde Eugenio III fue quien añadió una cruz octogonal. Ya sabemos cuál es la cruz templaria, ¿verdad? Mis queridos felinos nocturnos, sigamos adelante, poco a poco, con esto que apenas comienza. Los seglares, en cambio, hacían votos a veces temporales, y por esta razón seguían luciendo sus armas y vestimentas. En algunos casos, ni siquiera eran cristianos, pero eran grandes guerreros y a ellos se deben las mayores hazañas del temple en el campo de batalla. El valor de sus hombres fue legendario, sobre todo en la guerra contra los sarracenos. Cuando los musulmanes dominaban Tierra Santa, los soldados del temple hicieron de Chipre su baluarte y su base. Luego se expandieron hacia las zonas de Castilla, Cataluña, Navarra y Aragón, desde donde partieron sus bravos caballeros a las épicas campañas contra los moros. Sin embargo, no solo con conocimiento se alimenta el espíritu, también hay que atender el estómago, claro está, que, pragmático al fin, debe de encargarse de todas las miserias terrenales. Establecida ya definitivamente en Europa, la orden comenzó a crecer en forma tan vigorosa. Alrededor del año 1200, les aclaro, era en el imperio religioso, político, militar y científico, y también económico, ya más grande del viejo continente, que el salto al dominio económico fue inexorable. Los caballeros y miembros donaban todos sus bienes a la orden cuando ingresaban al temple, y la magistral eficacia con que los templarios manejaron sus números los convirtieron de hecho en los primeros banqueros del mundo. Y aquí hay que poner atención porque de ahí se derivan todos sus problemas futuros para esta gran orden militar. En 1139 ya habían conseguido una bula papal que los ponía por encima de la jurisprudencia, tanto civil como eclesiástica, de modo que no debían rendir cuentas ni a reyes ni a los obispos, únicamente al Papa en Roma. Además, estaban autorizados a recolectar dinero en todas las iglesias de Occidente una vez al año. 3 décadas después de su nacimiento, la orden ya se extendía por toda Francia, Alemania, España y Portugal, con miles de campos en plena producción, decenas de castillos y una gran flota marítima, con puertos propios, también he de decirlo. Y entonces comenzaron a prestar dinero a reyes y estados. Recuerden lo que les acabo de decir, de allí vienen todos sus futuros problemas. Y como ocurre con la deuda externa actual, cuando llegó la hora de que estos reyes y personas que pedían dinero honraran esos compromisos, los monarcas, claro está, no tuvieron el dinero suficiente. Y a cambio, los templarios consiguieron más dominios y privilegios. Y fue así que hicieron más grande todavía la que ya era por lejos la mayor concentración de riqueza en Europa. Estuvieron a punto de quedarse con el reino de Aragón cuando el rey Alfonso II los nombró herederos, pero la nobleza aragonesa se opuso y logró que renunciaran a esa herencia, a cambio, por supuesto, de otras concesiones económicas y comerciales. Y vamos a ver qué más pasaba en este telón
de fondo, ¿verdad, mis queridos felinos? Vamos a ver. Porque la historia siempre ha sido truculenta y ha sido una de las mayores, por decirlo así, instigadora de conspiraciones y cosas locas por el estilo, ¿verdad? Esta carta que tenemos aquí, que pertenece al tarot de Marsella y que es una de las cartas más horrendas que he podido conseguir, pues nos muestra una figura muy conocida, ¿verdad? El camino para la hoguera de los jerarcas y los caballeros del temple. Pues sí, porque al iniciarse ya el siglo XIII, el primer banco transaccional estaba en todo su apogeo. Incluso Felipe IV el Hermoso, rey de Francia y de Navarra, había confiado a los templarios sus tesoros, pero acabó siendo deudor de la orden, lo que la llevaría al abismo y a la hoguera. La enorme codicia del monarca, sobre todo por los bienes ajenos y el pánico que le provocaba el poder militar del temple, hizo que los denunciara como herejes ante el pusilánime, miedoso y tembloroso Papa Clemente V, que el mismo Felipe había impulsado y al que obligaba incluso a residir en Francia. Esa época en los que los papas estuvieron en Aviñón, sometidos a los caprichos de los monarcas franceses, de 1309 a 1377, se le denomina la cautividad de Babilonia, del papado, durante la cual los jefes de la iglesia vivieron en este lugar sometidos al control francés. Y he de decir una cosa más, Felipe IV el Hermoso, aparte de todo lo que he dicho, pues como no les iba a tener miedo si el canijo ya había empeñado hasta los calcetines, por no decir lo que debía, hasta el saludo a los señores del temple, y eso también para evitar que su reino fuera presa de otro tipo de cuestiones intrigosas, por decirlo así, de conspiraciones, prefirió conspirar él y llevar a cabo su siniestro plan. En 1307, Felipe detuvo al gran maestre de los templarios, llamado Jacques de Molay y en 1312 obligó al Papa a suprimir la orden del temple, cuyas riquezas fueron confiscadas y repartidas entre la iglesia y los insaciables bolsillos del rey. Claro, pues de dónde más iba sino a sacar el dinerito, ¿verdad? Y lo más paradigmático de esta historia, y que no hace sino renovar la admiración por la orden del temple, es que miles y miles de templarios hayan sido sometidos a las torturas más espantosas por los inquisidores y luego quemados en la hoguera sin haber opuesto la mínima resistencia militar que les hubiera salvado la vida. Solamente en Francia, en 1314, más de 15.000 miembros de la orden fueron quemados vivos. Eso se dice y se desprende de los mismos documentos que se guardan celosamente en donde se tienen que guardar, claro está. Para llevar a cabo este salvaje plan, Felipe había contado con las maquinaciones de su ministro, llamado Guillermo de Nogaret, y se sospecha que las dudosas circunstancias en que murieron los dos papas que precedieron a Clemente V, que eran Bonifacio VIII y Benedicto XI, también llevaron las huellas de Felipe el Hermoso y, en este caso, su visir. ¿Creen ustedes que hayan envenenado estos gobernantes a un papa? No, ¿verdad? Eso no sucede más que en novelitas, así sin nada de sustento como el Código Da Vinci, cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero no, ¿cómo creen que eso va a pasar en la realidad? En fin, solamente que, pues, lo que sucedió después es algo digno de contar aquí. Lo concreto es que el débil Papa Clemente V aceptó las pruebas inventadas por Felipe sobre los templarios. Los acusaba de herejía, de blasfemias, como escupir y pisar la cruz en las iniciaciones de los caballeros, de sodomía, de adorar a los demonios
y una lista interminable de cargos similares, y la orden fue exterminada por la misma iglesia que había protegido. Atormentado y arrepentido, y con la imagen de los templarios en la hoguera en su conciencia, Clemente V suprimió la orden en 1312 y murió 2 años después. Antes de ser quemado a fuego lento junto al maestre de Lombardía, Geoffrey de Charny, en un islote del Sena frente a los jardines de Notre Dame, atención a esto, porque el incendio ocurrido en el año 2019 algo tuvo que ver con vengar la muerte de Jacques de Molay, según se dice, ¿no? Frente a los jardines de este lugar, Jacques de Molay se retractó públicamente de las acusaciones admitidas bajo tortura, y es cuando se dice que lanzó su mítica maldición. Los culpables de la masacre de la orden estarían, antes de un año, ante el juicio de Dios. Óiganlo bien. Clemente, juez inicuo y cruel verdugo, te cito a comparecer ante el tribunal de Dios en 40 días, y a ti, Felipe, antes de un año. Esto gritó Jacques de Molay cuando las llamas empezaban a consumirlo. Se cuenta que el pueblo de París, ante el horrendo espectáculo, maldijo al rey, y rompiendo los cordones de la guardia se lanzó sobre los restos humeantes para rescatar algunos huesos calcinados. La maldición de Molay se cumplió inexorablemente. El Papa Clemente murió de diarrea en abril de 1314. Compruébenlo si no me creen. Dentro de los 40 días de la muerte del maestre templario, su triste final guarda más capítulos desgraciados, para acabarla de tostar, literalmente, ¿no? Durante el velatorio del Papa Clemente V, una vela cayó y el fuego quemó medio cadáver. Y en 1577 los protestantes calvinistas destrozaron su tumba, quemaron sus restos y lanzaron al aire sus cenizas para acabarla de arrastrar. Felipe IV el Hermoso falleció antes de un año a causa de la gangrena. Había sufrido una seria herida al caer de su caballo durante una cacería de jabalíes. Lo curioso es que ese final del monarca tiene un gran simbolismo iniciático, pues el jabalí es un símbolo tradicional tanto de la ira del cielo como de la autoridad espiritual. Tampoco en su caso la maldición terminó allí, porque sus hijos tuvieron horribles finales. Guillermo de Nogaret, también maldecido por el pueblo, murió una semana después de la hoguera de Molay, en forma misteriosa. El conde de Longueville, Enguerrand, Portier de Marigny, que junto con Nogaret había protagonizado y maquinado las torpes calumnias contra los templarios, fue condenado a muerte y ahorcado el 30 de abril de 1315. Y la lista de políticos y religiosos que participaron en la tortura a los hombres del temple y murieron rápidamente es interminable. Y aquí, mis queridos felinos nocturnos, vamos a relatar un poco sobre lo que es en sí el ritual de iniciación de los caballeros templarios. ¿Cuál era en sí ese ritual de iniciación? El antiguo ritual iniciático de los caballeros templarios ubicaba al aspirante y a su padrino en el centro de un círculo de fuego. Ante ellos se colocaba el maestre, quien hablaba del simbolismo de esta ceremonia, y frente al nuevo miembro y padrino aparecía Baphomet. Bueno, que es esta representación en el Tarot Rider y esta en el Tarot de Marsella. Ambas están horribles, pero en fin. ¿Por qué pongo dos? Ahorita lo verán. Ajá. Frente a Baphomet, que era una figura de un hombre con dos cabezas
que se agitaban furiosamente. Sus dos caras eran horribles. Sus respectivas cabelleras semejaban serpientes con sus bocas entreabiertas y las miradas eran de ira. El único cuerpo de ese monstruo era descarnado y seco. Una de sus cabezas tenía una corona real y la mano de ese lado llevaba un cetro. Por cierto, vale aclararlo, para dar esa imagen se usaba a un caballero de la orden disfrazado, aunque conociendo todo lo que se dice de ellos, quién sabe si no habrá sido uno de veras, ¿no creen? El maestre detallaba la historia de Baphomet, símbolo del mal a vencer en la tierra, y luego el aspirante a templario se adelantaba resuelto, por lo general espada en mano, y daba un empellón al monstruo, haciendo caer sus ornamentos. Bueno, pues después de un empujonzote, ¿quién no se va a caer con semejante atuendito, verdad? Tras pisotear la corona y la tiara, el caballero y su padrino penetraban resueltamente en el templo, mientras las puertas se cerraban detrás de ellos. En la actualidad, en Ochagavía, un pequeño pueblo español, existe el santuario antiguo templario de Nuestra Señora de Musquida. Y aquí se cuenta que un pastorcillo halló en lo alto de un roble la imagen de María que allí se venera, y que le construyeron una pequeña iglesia dentro de la cual dejó el árbol del hallazgo. El roble, árbol sagrado de los antiguos germanos y de los celtas, es símbolo de fortaleza, pero además en la tradición druida representa el eje del mundo y la unión del cielo y la tierra. Pues bien, en Ochagavía, y en honor de esta advocación de la Virgen, todos los 8 de septiembre se baila una peculiar danza en la que interviene un personaje con máscara bifronte, o sea, con dos rostros, uno blanco y otro negro, ambos barbados. Popularmente se le conoce como el bobo, y es una supervivencia del antiguo rito, y como bien señala el investigador Rafael Alarcón en uno de sus libros, se trata de un Baphomet viviente. Según Gerard de Sede, el nombre Baphomet, según él, significaba tintorero de la luna, aludiendo a trabajos alquímicos que se llevaban a cabo en el seno de la orden, lo cual evidentemente se trata de otra fantasía. En efecto, la alquimia se practicaba, pero era interior y espiritual, no en el sentido estricto de transmutación de metales que hizo célebres, por ejemplo, a los Rosacruces, de quien también ya hemos hablado en el canal, y pueden buscar este video en la lista de reproducción llamada Grandes Enigmas del Ocultismo, a donde también este video va a ir a dar. No todos los caballeros de la orden eran iniciados, sino que en un proceso lento y gradual se iba seleccionando a los mejores. Incluso la orden primitiva no hacía caballeros, sino que recibía a quienes ya habían sido armados como tales, con un ritual que se conserva muy simple, casi administrativo, y que nada tenía de iniciático. Aquí se caen otros mitos en los cuales se decía que todos eran armados caballeros ahí. Ya vimos que no. La iniciación recién venía mucho después, y esto sigue siendo así con algunas variantes, pues la orden ahora arma caballeros y hace damas templarias, como también se hacía en el pasado, tras un periodo de preparación. En la actualidad, esta orden salió de la clandestinidad hace algunos años, puesto que se dice que se mantuvo oculta y quiso volver a obtener la anuencia de la Iglesia Católica, lo cual se le negó. Esta orden ya no va a la guerra, aun cuando tiene una organización y una disciplina militar. Es esencialmente una institución iniciática centrada en los estudios sobre la tradición esotérica. Recordemos que el mítico autor de la Divina Comedia, Dante Alighieri, fue uno de los tantos seguidores a ultranza del Temple,
y fue a San Bernardo mismo, el fundador de la orden, a quien eligió para que lo guiara en la última etapa de su ascenso a Dios. Fue a París cuando se inició el aberrante juicio a los caballeros del Temple, y en sus obras es palpable la influencia del conocimiento de la orden. Una aclaración: San Bernardo obviamente ya había muerto. ¿Y cómo lo eligió Dante? Obviamente pues lo eligió como ustedes o yo elegimos a un santo patrono protector. Punto final. Pues bien, este breve relato no puede terminar sino imaginando hasta dónde podría haber llegado el Temple sin el mortal y terrible golpe orquestado por Felipe el Hermoso. Sin duda nuestro mundo actual sería completamente distinto. ¿Y ustedes qué creen, mis queridos felinos nocturnos? ¿Creen realmente que los templarios hayan adorado a seres como los que aquí están representados en estas cartas? Ahora sí que tenemos un ser bifronte, muy feo, pero pues ahí está, ¿verdad? De todo lo que se les acusó, ¿realmente algo era cierto? Pues todo esto está en los archivos secretos del Vaticano. Y pues, si en los próximos años se puede averiguar, pues ya lo sabremos, y entonces, si todavía existimos dentro de 10, 15 años, haremos entonces un análisis sobre lo que salga en esos documentos secretos. Mis queridos felinos nocturnos, pues así fueron otros tantos datos más ocultos sobre los templarios. Yo, la sombra felina nocturna, les doy las gracias por su atención. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas y cada una de sus redes sociales. Sin más por el momento, yo, la sombra felina nocturna, y Eric León Gatosairetz, nos despedimos. Muy buenas noches a todos mis felinos nocturnos.